Hay una pregunta que comúnmente nos hacemos y es, ¿por qué suben los precios y la gente se hace más pobre? Hoy vamos a hablar de ese tema. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que normalmente nos hacemos cuando vemos noticias, cuando vemos los reportes de economía, cuando estamos hablando de por qué el mercado está tan caro y por qué cada día me alcanza menos el salario. Y es justamente esa pregunta. ¿Por qué suben los precios y la gente se hace más pobre? Hoy les voy a hablar de los factores que precisamente hacen que esto ocurra. Pero antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal acá en la parte de abajo y le des clic a la campana para que te notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y los miércoles, así que no se lo pueden perder. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Para nadie es un secreto que la economía cada día va cambiando y esto se debe a muchos factores que la afectan. Y también esto va a repercutir en algo que normalmente notamos y es que cada día que pasa los precios van aumentando y el salario o los ingresos que todos tenemos cada vez alcanzan menos. Hay muchos temas que han rondado últimamente en la economía, no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial, y es que las cosas cada día están mucho más costosas, pagamos mucho más por el mercado, por los servicios, por los colegios, por una cantidad de cosas, y adicional nos damos cuenta que el aumento de nuestros ingresos no es igual a ese aumento en los precios, y es cuando nos preguntamos, pero ¿por qué suben los precios y por qué la gente se hace más pobre? Entonces les voy a mencionar 4 factores que considero son los que impactan más para que precisamente cada día aumenten los precios y tengamos la sensación que cada día somos más pobres. El primer factor que normalmente y comúnmente explica este fenómeno es la inflación. La inflación es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Y seguramente esto lo deben estar escuchando muy seguido, ya que venimos de una temporada después de la pandemia donde se dio una inflación sostenida a nivel mundial que encareció absolutamente todo. Aumentaron los precios de los alimentos, aumentaron los fletes, aumentó los costos de transporte, los costos de almacenamiento, aumentaron muchas cosas asociadas a los productos que normalmente, a los productos y servicios que normalmente consumimos en el día a día, y esto hizo que se disparara la inflación en todos los países y obviamente Colombia no fue la excepción. De hecho, venimos de un año y medio en el que después de un estancamiento o una desaceleración económica hubo un crecimiento gigante porque hubo apertura de todo, se reactivó la economía. Pasaron una serie de cosas donde la gente quería salir a comprar, a gastar, a hacer cosas, que desencadenó en una inflación, y es lo que estamos viviendo ahorita en cuanto al aumento de los precios. Recuerden que la inflación es ese aumento no solo generalizado, sino de forma sostenida durante un periodo de tiempo. Como les digo, esto ha pasado año y medio, donde se ha visto mucho más fuerte, y adicional esto se mide a través del IPC, que es el índice de precios al consumidor, que toma como base precisamente esa variación en los precios de lo que se denomina la canasta familiar, que son esos bienes y servicios básicos que consumen toda la economía, que normalmente todos los hogares consumimos, y sobre esto se hace la medición. Entonces, cuando hablamos de por qué la gente se hace más pobre y por qué los precios aumentan, normalmente la causa es la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace 2 años por un tomate, pongamos el ejemplo, por un tomate pagábamos 50 monedas, hoy en día esas 50 monedas ya no nos van a alcanzar para ese mismo tomate, tal vez nos alcance para medio tomate. ¿Por qué? Porque el precio del tomate ha aumentado, nuestros ingresos no han aumentado tanto, luego ese dinero que nosotros destinábamos para pagar ese tomate ya no va a alcanzar porque este subió de precio. Entonces eso es lo que normalmente es la inflación y es lo que normalmente impacta a que precisamente los precios suban y tengamos la sensación de hacernos más pobres. Esa frase también me lleva a recordarles que cuando guardamos el dinero debajo del colchón, en la alcancía, en una cajita, debajo de un sofá, cuando no tenemos el dinero asociado a un instrumento bancario o a un instrumento que crezca como, al menos como la inflación, vamos a estar perdiendo algo que se llama poder adquisitivo, porque el dinero va a dejar de valer
en el tiempo. Es decir, que si ustedes tienen guardado hoy un billete de, no sé, $1, con ese billete de $1 ustedes hoy podían comprar algo, pero ese mismo billete de $1 dentro de 10 años no lo van a poder usar para comprar esa misma cosa porque ese dólar perdió valor. Es decir, que se van a necesitar más dólares para comprar eso que queríamos comprar. Por ende, y por eso es que siempre les recomendamos acá en Finanzas Personales que no guarden el dinero debajo del colchón, porque el dinero pierde valor en el tiempo y lo que ustedes deben hacer para contrarrestar este tema de la inflación sobre el dinero es guardar el dinero en instrumentos de ahorro que tengan un crecimiento similar a la inflación. Así el dinero no va a perder valor en el tiempo y ustedes no se van a ver afectados. Ahora hay otros factores diferentes a la inflación que también pueden generar que los precios aumenten y que nos hagamos más pobres. El siguiente es un mero movimiento de oferta y demanda, y esto simplemente quiere decir que si en caso que la demanda sea más alta que la oferta a causa de escasez de recursos, de aumentos en los costos de producción o porque la demanda tuvo cambios en los gustos o en las preferencias que tienen los consumidores a la hora de adquirir esos bienes o esos servicios, pues se van a ver afectados los productos y los servicios o los bienes y los servicios en cuanto a que su precio va a aumentar y por ende vamos a terminar pagando más de lo que estaba pasando normalmente. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita en Colombia estamos viviendo unas olas de calor y una temporada de sequía que también en algunos países, no solo del Mediterráneo, sino también aquí de Centroamérica lo están empezando a vivir. Entonces esto hace que las cuencas hídricas se agoten un poquito, baje un poquito la cantidad de agua que hay y por ende esto lo que va a generar es que haya escasez de agua. A su vez, cuando consumimos agua a través de la llave, cuando normalmente consumimos agua, esa agua se va a ver reflejada en el recibo del servicio del acueducto, en que el metro cúbico va a estar un poco más costoso porque el agua va a escasear un poco. Tal vez ustedes no noten ese cambio tan radical, pero si ustedes se ponen a leer el valor o el costo del metro cúbico, se van a dar cuenta que va a haber aumentado y esto a causa de una escasez de recursos. Algo así es el ejemplo. Entonces, como se dan cuenta, esto no es solo por causa de la inflación, sino que también hay otros factores asociados a la mera dinámica de la oferta y la demanda que pueden justamente impactar en que los precios aumenten y en que la gente se sienta más pobre. El tercer factor que puede causar que aumenten los precios y que la gente se sienta más pobre es precisamente un aumento en los costos de producción. Porque, ¿qué pasa? Cuando aumentan los costos de producción, yo productor, yo empresario, tengo que trasladar esos costos de producción, ese aumento, finalmente en el precio final que la gente va a pagar. Entonces, para ponerles un ejemplo que es lo más cercano que hemos vivido, resulta que a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, se encareció el costo de los abonos para los cultivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abonos son internacionales y estos se traen precisamente de Ucrania, de esta zona como más hacia Rusia, Ucrania, todo esto, y pues a causa de la guerra, evidentemente esto se colapsa y no hay forma de traerlos de una forma fácil y más económica. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a impactar en los costos de cultivo, lo que a su vez va a impactar en que, para poner un ejemplo, alguna fruta o alguna verdura, una cebolla, digamos, eso quiere decir que la cebolla va a estar más costosa, por ende, si alguien produce... si alguien tiene un restaurante, por ejemplo, y el restaurante, la sopa costaba 10.000 pesos, por poner un valor, como los costos de los abonos aumentaron, por ende el precio de la cebolla aumentó, por ende el precio de esa sopa va a aumentar y es por eso que también en este momento estamos percibiendo aumentos en los precios de los alimentos, no solo de los alimentos básicos que vamos y compramos las frutas y las verduras, sino que esto también se traslada a los restaurantes, a los servicios de comida, porque sus costos de producción, que en este caso los insumos que son los alimentos están más costosos, por ende los platos van a estar más costosos y por ende nos vamos a sentir más pobres porque
el dinero que destinábamos para un almuerzo ya no nos va a alcanzar para lo mismo que nos alcanzaba antes porque los productos están más costosos. Entonces quiero que se den cuenta cómo esta serie de eventos y cómo esta cadena va impactando por un suceso que fue el aumento de costo de producción de abonos a causa de una guerra. Entonces, todo esto va impactando en esa cadena productiva, todo eso va impactando en esa cadena del producto que al final nos afecta a nosotros desde Colombia en el costo de una sopa. Entonces, más o menos así es el ejemplo, pero quiero que me entiendan que costos de producción o aumento en los costos de producción, como el aumento en el costo de los insumos, aumento en los salarios o aumento en el precio de los insumos o de ciertas regulaciones o de ciertos procesos, no sé, de distribución, de almacenamiento, todos estos costos que también están asociados a los costos de producción hacen que los precios suban y por ende que nos sintamos más pobres. Y el último factor que me permite explicarles por qué sentimos que los precios cada vez aumentan y cada vez nos sentimos más pobres es a causa de políticas gubernamentales, es decir, que por cualquier decisión que se tome a nivel gubernamental que afecte directamente los precios o los costos asociados a ciertas industrias, puede impactar el precio de las cosas y por ende que sintamos que somos más pobres. Un ejemplo clarísimo que se peleó mucho hace 2 años acá en Colombia, año y medio, 2 años, fue la reforma tributaria. Para explicarles rápidamente, dentro de la reforma tributaria que se proponía hace un año, año y medio, en el gobierno anterior, uno de los rubros era gravar alimentos y grabar cosas que en su momento era como grabar el maíz, grabar el trigo, grabar cosas así, pero el bien final no. Pero ¿qué pasa? Y es lo que la gente peleó. Si yo grabo el maíz o si le aumento el impuesto al maíz, quiere decir que si yo necesito harina de maíz, esta ya va a tener mayores costos porque el maíz tiene un impuesto adicional. Por ende, si yo quiero hacer arepas, pues las arepas van a ser más costosas. Es el mismo ejemplo que les hice con la sopa, pero esto no es a causa de una escasez de insumos, no es a causa de un evento externo como una guerra, no es a causa de la inflación, no es a causa de la oferta y la demanda, es por culpa de una decisión gubernamental, ya sea de orden político, tributario, lo que sea, que va a afectar precisamente que los precios aumenten y por ende que nos sintamos más pobres. Otro caso, por ejemplo, es cuando se toma la decisión del aumento del salario mínimo. Acá en Colombia, esa decisión se toma siempre a fin de mes y usualmente se dan unas mesas de debate entre los sindicatos, entre los gremios y los representantes del gobierno y demás, que son como los representantes de los empresarios. Y siempre se llegan a acuerdos, cada uno llega con una postura de cuánto debería ser el aumento y en algunos casos que han sido los últimos años los que yo he tenido que ver, la decisión la toma finalmente el gobierno porque estas dos partes no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Que si el aumento de ese salario mínimo está por debajo de lo que está sucediendo en la economía del país, la gente va a sentir que su poder adquisitivo está bajando, por ende se van a sentir más pobres porque sienten que el dinero no les alcanza para nada. Entonces es cuando en los noticieros, y se van a acordar de mí cuando vean los noticieros, hacen el cálculo de, no sé, el salario mínimo aumentó 10%. Eso quiere decir que queda en tanto valor. ¿Para cuánto nos alcanza? Arriendo, servicios, alimentación, colegio, loncheras, y nos damos cuenta que el salario mínimo no alcanza. Este tipo de fenómenos y este tipo de resultados son a causa precisamente de decisiones gubernamentales que afectan el poder adquisitivo de las personas, pero también afecta el costo de los insumos y de los costos asociados a la producción de bienes y servicios, que a su vez va a aumentar el precio de las cosas. ¿Cómo se dan cuenta? Esta pregunta que nos hacíamos al comienzo del video de por qué los precios aumentan y por qué cada vez nos sentimos más pobres, se pueden responder a través de varios factores que van a impactar precisamente esas variables de la economía y que van a hacer que precisamente los precios aumenten y nuestro poder adquisitivo se disminuya. Inflación,
costos de producción, oferta y demanda y decisiones gubernamentales son los principales que pueden afectar esto, pero también hay otros factores que dependiendo del tipo de economía del país, de cómo se maneje cada uno de los países, pues va a afectar más o menos dentro de esto. Es muy importante para cerrar y finalizar este video que tengamos en cuenta que siempre se van a estar ajustando en un margen de oferta y demanda los precios de las cosas. También en esa misma dinámica se va a estar ajustando nuestro poder adquisitivo y los ingresos que tenemos, y está en que también manejemos nuestras finanzas personales, cómo le podemos hacer frente a este tipo de fenómenos que no están en nuestras manos pero que sí van a afectar nuestro bolsillo. No les estoy diciendo que entonces ahora todos ahorremos y seamos pues súper austeros y así nadie va a sufrir. No, porque hay personas que les queda muy difícil ahorrar y hay personas que también el impacto que generan estos fenómenos son muy grandes, que sus finanzas personales no alcanzan a responder a estas dinámicas. Entonces aquí lo importante es que tratemos dentro de la medida de nuestras posibilidades hacer una buena gestión y una buena administración de nuestros ingresos y de nuestros gastos y también de nuestros ahorros y nuestra deuda, para que esta dinámica de aumento de precios y de pérdida de poder adquisitivo afecte en lo menos posible nuestro bolsillo y podamos manejar bien nuestras finanzas personales. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya ayudado a responder esta pregunta que sé que muchos nos hacemos cuando vemos temas asociados a la economía y a lo que está pasando en nuestros países. Y si tienen dudas, preguntas o comentarios, déjennoslas aquí abajo, que sé que con gusto se las vamos a responder, ya sea en los comentarios o en otros videos. No olviden suscribirse aquí abajo al canal, en el botón rojo como esta blusa, y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos videos nuevos los lunes y los miércoles, no se los pueden perder. Y también venimos muy pronto con nuestra segunda temporada del podcast Píldoras Financieras, que se va a estar publicando todos los sábados como publicamos la primera temporada, así que no se lo pueden perder. No olviden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre se las ponemos acá, donde les compartimos información de interés, noticias, temas de actualidad, todos estos datos de economía, inflación, salario y demás que les estamos compartiendo para que estén enterados de qué está pasando en la economía y también para que tomen muy buenas decisiones con su dinero. Muchas gracias por llegar hasta acá, les envío un abrazo enorme y recuerden que la tranquilidad y sobre todo la tranquilidad financiera está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!